Shalom, shalom, amada familia de la casa de Israel. EMC Shalom Internacional comparte en audio el material de estudio en Ejat de la Parashá Bereshit, que significa en el principio, desde el origen o por causa del principal. Continuamos estudiando hoy la quinta alía en el libro de Bereshit, Génesis en español, capítulo 3, versículo 22 al capítulo 4, versículo 26. Antes de empezar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 3, versículos 22 al 24. Luego Yahvé Elohim dijo: ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal, si alarga la mano y toma del árbol de la vida y come, vivirá para siempre. Por eso Yahvé Elohim lo expulsó del jardín del Edén para que labrara el suelo de donde lo había sacado. Echó al hombre y puso al oriente del jardín del Edén los querubines y la llameante espada giratoria para cerrar el camino al árbol de la vida. El pecado del hombre hizo que Yahvé lo expulsara del jardín del Edén, puesto que el pecado nos aleja de Elohim. Ahora el hombre tenía las herramientas necesarias para discernir entre el bien y el mal. Es por eso por lo que le fue prohibido comer del árbol de la vida. Este árbol ha sido reservado para los que sean fieles a Elohim, tal como lo expresa Yohanan, Juan en Hitgalut, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Al que venza le concederé comer del árbol de la vida que está en medio del jardín del Edén de Elohim. Entramos al capítulo 4, versículos 1 y 2. El hombre se unió a su mujer Javá, y ella concibió y dio a luz a Caín, que significa creado, diciendo: he creado un varón con la ayuda de Yahvé. Después dio a luz a su hermano Hebel, que significa vapor. Hebel llegó a ser pastor de ovejas y Caín llegó a ser agricultor. Dice el comentario del Humash: la traducción en el tiempo pluscuamperfecto, pretérito o pasado sigue la interpretación de Rashi y significa que la concepción de Caín había tenido lugar antes del pecado y la expulsión de Adán y Javá del Edén. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 4, versículo 1, Humash, página 21. Algunos ubican el nacimiento de Hebel antes de la caída y otros lo hacen después de esta. Lo cierto es que ambos heredaron de sus padres la naturaleza caída y por consiguiente también trabajarían por su sustento. Cada uno de los hijos de Adán siguió un oficio para así obtener su sustento. Versículos 3 al 5. Después de algún tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yahvé del fruto de la tierra y Hebel, por su parte, trajo lo más selecto de las primicias de su rebaño. Yahvé le prestó atención a Hebel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no le prestó atención. Caín estaba muy enojado y puso mala cara. La ofrenda es un acto de adoración establecido en la Torá. Pero si la Torá fue dada en el Sinaí, ¿cómo sabía Caín y Hebel el asunto de la ofrenda? ¿Por qué Yahvé se agrada de la ofrenda de Hebel y no de la de Caín? Acá se encuentra un valioso argumento y es el hecho de que la Torá es eterna. Leamos los siguientes versículos de este hermoso salmo, el Teilim 119, versículo 89. Yahvé existe para siempre, tu palabra permanece firme en el cielo. Versículo 142. Tu justicia es eterna, tu Torá es verdadera. Versículo 144. Tus justos decretos son eternos, dame entendimiento para que viva. Versículo 152. Yo sé por tus decretos de antaño que los estableciste para siempre. Mateo en español capítulo 5, versículos 17 al 19 dice: no piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas.
No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una iot ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste lo considerarán grande en el reino del cielo. Con base en que la Torá es eterna, entendemos el hecho de que ambos hermanos trajeran su ofrenda. Pero, como bien dice el pasaje, las dos ofrendas no eran iguales, puesto que uno fue del agrado del Eterno y la otra no. Expone el comentario del Humash. A partir del sutil contraste entre la simple descripción de la ofrenda de Caín y la descripción más detallada de la ofrenda de Hebel, de los primerizos de su rebaño y de los más selectos, los sabios deducen que la ofrenda de Caín era de las partes inferiores de la cosecha de los frutos, mientras que Hebel eligió únicamente lo más selecto de su rebaño. Por lo tanto, el sacrificio de Hebel fue aceptado, pero el de Caín no. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 4, versículos 3 al 5, Humash, página 21. Por eso, cada vez que vayamos a hacer un servicio para Elohim, debemos buscar la excelencia y dar lo mejor de nosotros para el Rey eterno. Pasamos al versículo 7. Seguramente, si obraras bien, pondrías buena cara, pero si no obras bien, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. La palabra yase en hebreo es rabatz, del Strong número 7257. Es estar agazapado, como un animal que se esconde para tomar una presa. Parece como si se le diera personalidad al pecado o la maldad. Kefa Aleph, primera de Pedro en español, capítulo 5, versículo 8 dice: sean sobrios y vigilen. Su adversario, el acusador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Romiín, capítulo 6, versículo 12. Así que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Estos versículos no son un acto de juicio, más bien son un acto de misericordia. Es esa guía que nos da el Eterno cuando vamos por el mal camino. Es esa alerta de que podemos desviarnos de la verdad. Tenemos que dominar esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Rab Shaul enseña en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7: porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Además nos enseña que el dominio propio es el fruto del Ruach. Gálatas capítulo 5 versículo 23 dice: mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Colosenses capítulo 3 versículo 5. Por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y Romiín capítulo 8 versículo 13 dice: porque si siguen las inclinaciones carnales, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas carnales, vivirán. Pasamos al versículo 9. Y Abel le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Hebel? Y él dijo: yo no sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? La pregunta acerca del lugar o posición nos recuerda a Bereshit capítulo 3 versículo 9. Y Yahvé Elohim llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Demostrando una relación entre el pecado de Caín y el de Adán. Romiín capítulo 5 versículo 12 dice: por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado pasa a todos por Adán, pero todos somos responsables por nuestros pecados. Versículo 10. Entonces dijo él: ¿qué has hecho? Oye, la sangre de tu hermano me grita desde la tierra. La palabra para sangre en hebreo es dam, pero la usada en este texto específico es damei, que está en plural. Rashi dice que es porque hace alusión a todos aquellos hijos de Hebel que no tuvieron la oportunidad de nacer.
Cada vez que ocurre un homicidio, no solo se está matando a la persona en cuestión, sino que también a toda la descendencia que hubiera podido tener. La expresión megrita viene del hebreo tzaaka, del Strong número 6818, que significa clamar o implorar. Un dato interesante es que esta palabra deriva o está asociada con tzedek, que quiere decir justicia. Por lo que podemos concluir que la sangre de Abel imploró a Yahvé por justicia o porque se le hiciera justicia. Ibrim, Hebreos en español capítulo 12, versículo 24 dice: a Yeshua, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre habla en el sentido que pide justicia. Ibrim capítulo 9, versículo 15 y el versículo 28 dice: por eso, Él es el mediador de la nueva alianza, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza. Así también el Mashiach fue ofrecido una vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. La sangre del Mashiach, del Mesías, libera del pecado a los que confiamos en su sacrificio como nuestro sustituto ante Elohim. Versículo 25. Adán volvió a unirse con su mujer y ella dio a luz un hijo y le llamó Shet, que significa dado, queriendo decir: Elohim me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo había matado. Shet, del Strong número 8352, que significa poner sustituto, y Abel, del Strong 1892, que significa transitorio, vanidad o ídolo. Caín, del Strong número 7014, que significa endechar o lamentar en un funeral. Este evento refleja la obra del Mesías en cada uno de nosotros. Todos fuimos muertos por causa del pecado. Esto dice Efesios capítulo 2 versículo 1. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, pero fue colocado un sustituto para nuestro Padre, que hizo posible nuestra resurrección para vida. Aquí se le otorga otra descendencia. En hebreo es Sera, del Strong número 2233, que significa semilla, genealogía o simiente. La misma palabra de Bereshit capítulo 3 versículo 15, la primera porción, donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Y Bereshit capítulo 22 versículo 18: todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu descendencia, porque tú has obedecido mi mandato. No solo se le daba un hijo, sino uno que continuaría la descendencia santa que llevaría al Mashiach, al Mesías. Esto dice Hillel Lucas capítulo 3 versículo 38, hijo de Enosh, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Elohim. Versículo 26. Y a Shet, a su vez, le nació un hijo y lo llamó Enosh. Fue entonces que se comenzó a invocar a Yahvé por su nombre. La palabra invocar en el hebreo es kará, del Strong número 7121, que quiere decir invocar, leer, llamar, llevar o nombrar. Pero esta palabra está modificada por el término halal, del Strong número 2490, que quiere decir amancillar, contaminar, degradar, deshonrar, envilecer, herir, humillar, inmundo, manchar o profanar. Lo que nos muestra que la invocación referida era en el sentido de profanar. En otras palabras, ellos comenzaron a profanar el nombre Kadosh, el nombre santo de Yahvé, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Continuaremos estudiando la parashá en sus siguientes porciones para seguir creciendo de aliyá en el conocimiento de nuestro Salvador. En el nombre del Adón Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom.